es muy importante la mujer en la agricultura. Hani utkaspati sumaya puchasibija, hani nanaka warminaka sum irnaq papjaja yapuchañatakija uy chañatakisa hukapallaja. Según el cuarto Censo Nacional Agropecuario del 2012, realizado por el INEI, los productores y productoras agropecuarios constituyen un total de 213.466, y la participación de las mujeres en las labores agrícolas o pecuarias en la unidad agropecuaria es del 57.37% y varones el 42.63%. Por ello, es importante el rol de la mujer para la actividad agropecuaria en la región de Puno. Mira, la mujer rural, no porque yo sea mujer, sino que la mujer rural es como quien dice, el soporte, es el pilar principal de la familia rural, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos de que en la familia rural, tanto varón como mujer, el varón ¿qué hace? Generalmente migra a las ciudades para hacer servicios de triciclero, de mototaxista, albañil, o se va a la mina. ¿Por qué? Porque tiene que conseguir más ingresos, como quien dice, más plata para la familia. Y la mujer queda al frente de la parcela o de conducir su principal actividad, que es la agricultura familiar. Ella decide, por decir, en el campo de la agricultura, de la producción agrícola pecuaria, ella decide, ¿no? Por decir, en esta parcela, ¿qué vamos a sembrar? ¿Qué nos toca sembrar este año? La rotación de cultivos, ¿no? Vamos a sembrar quinoa. Este año ya hemos sembrado quinoa, ¿qué? Entonces vamos a sembrar papa. Y ahí va decidiendo, por decir, el tipo de semilla que va a sembrar, ¿no? La cantidad de tierra que va a sembrar. Y simplemente el varón viene, le comunica y le dice, ¿sabes qué? Vamos a sembrar esto. Y ahí complementa con su fuerza de trabajo el varón. Entonces la mujer es el soporte principal, la que decide la actividad de la agricultura familiar. A pesar de que la participación de la mujer sea más significativa, solo un 22.6% de las mujeres rurales tienen la conducción de la superficie agropecuaria, frente a un 77.4% con respecto a varones. También es importante señalar que la tasa de analfabetismo en la región de Puno es de un 14% en mujeres y 3% en varones. Primeramente, dentro de lo que es la agricultura familiar, lo fundamental es el acceso a la tierra. Y la mujer, si bien es cierto, tiene una relación directa en el proceso productivo con la tierra, porque decide qué cultivos vamos a hacer, qué cosa vamos a criar, todo ello, pero la titularidad de la tenencia de la tierra la tiene el varón, ¿no? Y los documentos lo tiene el varón. Y por eso es que hay una brecha, por decir, de un acceso legal con documentos, por decir, de acceso a lo que es lo fundamental de la tierra. Otra de las brechas es, por decir, en los temas de representatividad hacia las instituciones. Quienes son los representantes y figuran en el documento son los varones, pero más no la mujer. En este sentido, se debe considerar que las políticas, programas y proyectos de desarrollo impactan a hombres y mujeres en forma diferente y fracasan cuando se suponen iguales condiciones de vida y oportunidades para hombres y mujeres y no tienen en cuenta las particularidades de vida de las mujeres rurales. Yo vivo en el campo, no compro los víveres como en la ciudad compran. Tengo mi papita, mi quinoa, o sea, todos los víveres que uno quiere para alimentarse tengo. Es difícil, temprano te levantas, por ejemplo a las 4 de la mañana, a veces en 3 de la mañana te levantas
ya haces desayuno, después de hacer desayuno, almuerzo también cocinas al mismo tiempo, ya después ya alistas a los hijos para que vayan a la escuela, ya a los animales hay que llevar, después hay que ir a la chacra, todo el día es el trabajo para nosotros en el campo, pero estamos acostumbrados a trabajar así. Yo siembro papa, oca, cebada, añiva, quinoa, habas, o sea, todo lo que crece en el campo yo siembro. Mi esposo, mis hijos también me ayudan y juntamente nosotros trabajamos con mis hijos. Tengo a mi nombre porque mis padres me lo han dado, a cada uno nos han designado nuestras parcelas. Nosotros somos 8 hermanos. A los 8 hermanos nos han designado nuestras parcelas y cada uno tiene nuestro nombre. Me gusta vivir yo a mí en el campo porque el campo es bonito. Vivir en el campo es muy lindo es vivir en el campo porque ahí están los animales, los aves, la biodiversidad, las plantas, nuestras hierbas medicinales.